Ok, chicos. Bueno, ya vamos a empezar. Lo estoy grabando por Zoom porque ayer tuve una muy mala experiencia cuando lo grabé por Filmora. Ay, es que en serio me choca porque había quedado muy bonito el video. Pero bueno, este, si escuchan notificaciones de mi teléfono, perdón chicos, pero es que estoy esperando una llamada, entonces no puedo tenerlo silenciado. Entonces van a estar escuchando algunas notificaciones. Pero bueno, vamos a empezar para que el video no se haga tan largo porque sí son algunas diapositivas. Les voy a compartir mi pantalla. Oh, miren, tenemos pizarra. No me voy a poner a jugar ahorita. Ok, a ver, la voy a hacer más grande. Ay, amigos, espero que sí esté grabando. Ay, sí está grabando. Perfecto. Ok, vamos a la presentación desde la diapositiva, desde el inicio. Ok, miren, me voy a ir un poquito rápido para que tampoco no sea tan larga esto. Y también porque ya sabemos cómo se resuelven los problemas de física, ¿no? Ya sabemos las operaciones que tenemos que hacer, ya sabemos las conversiones, bueno, algunas que otras conversiones. Entonces, no me voy a detener mucho en eso, me voy a detener más en los conceptos y explicárselos, precisamente porque les digo, ya sabemos cómo resolver los problemas de física y las operaciones matemáticas que tenemos que hacer. Entonces, en los problemas me voy a ir un poquito rápido. Bueno, vamos a empezar. Primero vamos a hablar sobre, bueno, ¿de qué trata este bloque? Pues sabemos que ese bloque 3 de física son las interacciones de la materia, un modelo para describir lo que no percibimos. ¿Qué no percibimos? No percibimos muchas cosas, nuestros sentidos son muy limitados a los de los animales, a los de algunos, claro, por ejemplo, hay un animal marino, no me acuerdo cómo se llama, pero hay un animal marino que puede ver muchísimos colores, más de los que nosotros podemos verlos. O sea, sus sentidos son mucho más agudos que el de nosotros. Nosotros no podemos ver la materia, no, o sea, podemos ver la materia visible, la materia que nosotros vemos a nuestro alrededor, pero eso solamente conforma el 5% del universo. O sea, no podemos ver la materia oscura, la energía oscura, no podemos ver a simple vista las partículas que conforman la onda de la luz, que son los fotones, no podemos ver a simple vista las partículas que conforman pues sí, se me fue su nombre, las partículas que conforman la gravedad, el gravitón, ¿va? Entonces, para poder describir todos esos cambios, todos esos comportamientos, se establecen modelos matemáticos. La matemática, recuerden que es el lenguaje de la ciencia. Entonces vamos a empezar a hablar un poquito, antes de entrar ya al tema, sobre lo que es el modelo cinético de las partículas. La materia está constituida por átomos que, como ya estudiamos, actúan debido a la fuerza de interacción gravitatoria, a la acción nuclear, la débil y la fuerte, y la electromagnética. Recuerden que estas fuerzas son las cuatro fuerzas esenciales del universo, ¿vale? El modelo cinético de partículas es la teoría que actualmente se acepta como cierta y que explica que toda la materia está formada por partículas, o sea, los átomos que están vibrando, y dependiendo de cómo vibren o se mueva el material, eh, son las cualidades que van a caracterizar a los denominados estados de la materia. ¿Cuáles son los estados de la materia? Pues son sólido, líquido y gaseoso, o por lo menos los que nos han enseñado hasta ahorita. Porque no solamente existen esos, sino existen muchísimas formas más en que la materia se comporta. Está el plasma, está el condensado Bose-Einstein. Entonces, hay muchísimas más experimentos en donde están viendo cómo la materia se comporta. Pero lo que nosotros podemos percibir a nuestro alrededor a simple vista son estos tres estados. Ahora, debemos de saber, ya no les compartí, o sea, yo no les puse una tabla aquí porque se las voy a poner en el grupo, que espero que cuando estén viendo este video ya esté en el grupo la tabla y ya la estén viendo. En esa tabla
les aparece cómo está el modelo de partículas para los tres estados de la materia, para el sólido, líquido y gaseoso. Para el sólido vemos que las partículas están muy pegadas, son pequeñas bolitas así representadas en el modelo y esas partículas están muy pegadas, no se pueden mover, solamente están vibrando. Y los pequeños espacios que quedan entre cada una partícula se llama porosidad. Con el líquido toma la forma de recipiente que lo contiene y las partículas pues están un poco más libres, están fluyendo más libre que el sólido. Y el gas se expande por todo el recipiente que lo contiene. Entonces las partículas tienen un gran movimiento y al chocar entre ellas aumenta su energía cinética. Lo vamos a ver esto más adelante, ¿vale? Pero esto quiere decir el modelo cinético de las partículas, ¿ok? Entonces vamos a empezar ya con lo que es esto. Yo creo que también me va a sacar suma los 40 minutos, entonces voy a juntar al final los dos videos y espero que sí se pueda exportar y subir. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver lo que son las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia se pueden clasificar en dos grandes bloques, en las intensivas y en las generales, ¿va? ¿Cuáles son las propiedades extensivas o generales? Son las cantidades que dependen de la materia presente. Por ejemplo, la que nos permite, bueno, son las que poseen los cuerpos y nos permite que conocer la materia, como por ejemplo el volumen, la masa, la inercia, la impermeabilidad, la porosidad, la elasticidad, la divisibilidad, la comprensibilidad, etcétera. Recordemos que todos estas características, estos factores dependen de cuánta materia va a tener mi cuerpo. Es como cuando veíamos el tema de la masa. Pongo mi puntero láser. Ok. Es como cuando veíamos el tema de la masa. ¿Se acuerdan que cuando lo veíamos les decía, ok, dependiendo de cuánta materia tenga la persona a la que vamos a pesar en mi báscula, esa va a ser la masa. Y cuando yo me subo a la báscula, como la Tierra tiene un núcleo en el que ese núcleo, aparte de que tiene un campo magnético la Tierra por medio de ese núcleo, hace que todas las cosas las jale hacia su centro. Entonces, como yo me subo en la báscula, todo mi peso y toda la materia, toda la masa que yo tengo va a caer directamente en la báscula. Y la báscula va a marcar cuánto pesa mi masa. Entonces, básicamente cuando yo voy al doctor y lo que me pasan es la masa, ¿vale? Ok, entonces, por ejemplo, la inercia, ¿cuánta fuerza yo tengo que aplicar para mover un objeto? Es decir, entre más materia tenga este objeto, más pesado va a estar. Si yo cargo un celular, tiene menos materia un celular que si yo cargo un elefante, ¿no? Entonces, la masa ya sabemos que es la cantidad de materia o cantidad de inercia que posee un cuerpo y que se mide en kilogramos en el sistema internacional o se puede medir en gramos. Y el volumen es la propiedad que tienen los cuerpos en ocupar un espacio. Se mide en unidades de capacidad como los litros o simplemente en unidades de longitud cúbica, donde su equivalencia de 1000 litros es igual a un metro cúbico. Cuando te pregunten, oye, ¿cuánto vale un metro cúbico en litros? Pues son 1000 litros, ¿no? Igual se utilizan para hacer conversiones, entonces mucho ojo con eso. Ok, sigamos con lo otro. Eh, Propiedades intensivas o específicas. ¿Qué son estas? Son las propiedades que no dependen de la cantidad de materia, como por ejemplo la densidad, el olor, el color, el sabor, el punto de fusión, el punto de ebullición, la maleabilidad, la ductibilidad. No dependen de qué cantidad, de cuánta cantidad haya. Eso no te va a decir nada de esto. ¿Qué es la densidad? La densidad es una sustancia que se define como la razón. La razón ya sabemos que simplemente es un cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo y se denota por la letra griega ρ. ¿Qué es esta? Esta es la letra griega ρ. Entonces, si nos está diciendo que la densidad es una sustancia que se define como el cociente o la razón de la masa y el volumen, mi fórmula de la densidad va a quedar esta, donde m es la masa
que se puede dar en kilogramos o gramos. Acá es gramos, ¿ok? Y omitan la M. El volumen va a estar en metros cúbicos o en centímetros cúbicos y la densidad va a estar en kilogramos sobre metros cúbicos o en su defecto sobre gramos entre centímetros cúbicos. Perfecto. Vamos a pasar con los problemas. ¿Cuál es la densidad de la gasolina si la masa de 17 kilogramos ocupa un volumen de 0.25 metros cúbicos? Les digo, me voy a ir un poquito rápido para que el video también no se haga tan extenso y porque tengo un poquito de prisa. Si ustedes quieren ir haciendo los ejercicios, pueden ir pausando el video. Pueden ir pausando el video, cuando estén seguros de la respuesta, lo vuelven a poner para que vean cuál es la solución. Entonces nosotros tenemos estos incisos. ¿Cuál va a ser la solución? Primero tenemos que identificar los datos del problema y se sustituyen en la fórmula de la densidad. ¿Qué nos están dando? Nos están dando una masa de 17 kilogramos y nos están dando un volumen de 0.025 metros cúbicos. ¿Cuál va a ser la densidad? Vemos que la masa sí está en kilogramos y el volumen está en metros cúbicos, por lo tanto mi densidad está en kilogramos sobre metros cúbicos. Las unidades están en lo correcto. La fórmula de densidad es igual a masa sobre volumen, la que ya habíamos visto. Finalmente sustituimos, hacemos operaciones matemáticas y nos da como resultado que tiene una densidad de 680 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Vale? Perfecto. Ahora, otro problemita. La densidad del alcohol es de 790 kilogramos sobre metros cúbicos. ¿Qué volumen ocupan 3.160 kilogramos de alcohol? A ver, si quieren, háganlo, ya saben, detengan el video. Vamos a identificar los datos del problema y vamos a sustituirlos en la fórmula de densidad. La masa es igual a 3.160 kilogramos, la densidad es igual a 790 kilogramos sobre metros cúbicos. Hay que checar muy bien que las unidades estén efectivamente en las unidades que deben de estar. Les digo, vayan haciendo su formulario, vayan practicándolo, hagan planas si quieren. Les juro que las planas sirven muchísimo, amigos, para que se vayan grabando las fórmulas y las unidades en las que debe de estar cada cosa. La fórmula es densidad es igual a masa es igual a masa sobre volumen. Pero, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo el volumen, porque la densidad y la masa ya la tenemos. ¿Qué hay que hacer? Tenemos que despejar. Y finalmente el despeje me queda como volumen es igual a masa sobre densidad. Sustituimos, hacemos las operaciones matemáticas que tengamos que hacer y mi volumen va a ser un total de 4 metros cúbicos. ¿Ok? Perfecto. Cualquier duda que vayan teniendo, chicos, por favor vayan apuntando en una libreta y me la mandan por mensaje privado. Yo les voy a contestar y les voy a resolver sus dudas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver. Vamos con el siguiente. Vamos con calor y temperatura. Miren, muchos dicen que el calor y la temperatura es lo mismo. Sin embargo, no es lo mismo. Esa es una idea errónea que tienen muchísimas personas. ¿Ok? Vamos a ver qué es la temperatura primero. La temperatura es la magnitud física que nos indica qué tan fría o caliente es una sustancia o un cuerpo. Y el objeto que se considera como base se le llama termómetro. Bueno, yo creo que ya todos estamos familiarizados con el termómetro. Y no solamente lo ocupamos para cuando nos sentimos mal y nos quieren checar la temperatura por medio de este termómetro. Si nos los ponen en la boca o en dónde más. Bueno, ya sabemos cómo se utiliza el termómetro. No solamente se utiliza ahí, sino también se utiliza en la comida. Por ejemplo, cuando tú tienes que hacer recetas importantes como tipo un postre, un postre, supongamos, y tiene que estar a cierta temperatura el aceite para que te pueda salir. Bueno, entonces con un termómetro vas a medir cuánto está marcando la temperatura. ¿Ok? Eso es lo que hace el termómetro y eso es lo que es la temperatura. La temperatura
te va a marcar qué tan fría o qué tan caliente está una sustancia o un cuerpo, ¿vale? Y eso de la comida lo saqué de MasterChef. O sea, de que aprendes algo en ese programa, aprendes algo. Creo que fue para los churros donde necesitaron el termómetro en la última temporada. Pero bueno, sigamos. La temperatura es una propiedad intensiva de la materia, es decir, no depende de la materia, no depende de la cantidad de materia que tenga un cuerpo. O sea, si un cuerpo tiene bastante materia, bastante masa, no por eso quiere decir que vaya a tener una gran temperatura. No, 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 para nada. Y esto lo podemos ver con los bebés, ¿no? Los bebés son más propensos a enfermarse de chiquitos a un joven de 17 años. Las dos son propensos, claro que sí, todas las personas somos propensos a enfermarnos, pero lo que quiero decir es que un bebé tiene muchísimas más posibilidades de enfermarse porque sus defensas apenas están desarrollando a un joven de 17 años. ¿Quién va a tener menor masa? Va a tener menor masa, menor cantidad de materia el bebé que el joven de 17 años. Y puede ser que el bebé tenga temperatura y el de 17 años no. Entonces, ahí es un claro ejemplo que no porque uno tenga menor masa, menor cantidad de materia que otro, va a tener mayor temperatura. ¿Ok? No depende la temperatura de la materia. Lo que sí depende es la energía cinética promedio de sus partículas que conforman el sistema. Entre cuanto, bueno, es por eso que entre mayor agitación en el sistema, mayor temperatura y viceversa. Es lo que les decía, entre más choques haya de partículas entre sí mismas, mayor cantidad de energía cinética van a arrojar. Por lo tanto, va a ser mayor su temperatura. ¿Ok? Existen varias escalas para medir la temperatura, pero ahorita a este grado de física solamente ocupamos tres. La escala Fahrenheit, la escala Celsius y la escala Kelvin. Vamos a ver las conversiones escalas. Yo les publiqué un meme en el grupo, pero les digo, o sea, pensé que ya les había subido el video, pero no. Entonces, a ver si lo entienden un poquito. La siguiente tabla muestra las fórmulas que deben aplicarse para convertir grados de una escala a otra. Es decir, si yo quiero convertir de grados Celsius a Kelvin, lo único que tengo que sumar es los grados Celsius más 273. Si yo quiero eh, convertir de Kelvin a Celsius, lo único que tengo que hacer es restar los grados Kelvin menos 273. ¿Ok? E igual acá, acá ya te ponen dos fórmulas. Por ejemplo, de Celsius a Fahrenheit yo tengo una fórmula. Tengo 1.8 por la temperatura Celsius o tengo 9 quintos por la temperatura Celsius más 32. Y de Fahrenheit Celsius también tengo dos fórmulas que ya están acá. Entonces les digo, es muy fácil esta tabla, apréndense las fórmulas y todo va a estar en corto. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, yo quiero convertir menos 80 grados Celsius a Kelvin. ¿Cómo lo vamos a obtener? Estas son mis posibles respuestas. ¿Qué nos piden? Nos piden 80 grados Celsius a grados Kelvin. Entonces vamos a emplear la fórmula para convertir de grados Celsius a Kelvin, que fue la primera que vimos. Tenemos la temperatura de grados Celsius, que es menos 80 grados centígrados, y la temperatura en grados Kelvin que no sabemos cuánto sea. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es temperatura Kelvin es igual a temperatura Celsius más 273. Sustituyendo nos queda 193 grados Kelvin. Entonces, por lo tanto, era la respuesta D. ¿Va? Siguiente. ¿Cuántos grados Celsius son 230 Fahrenheit? Vayan deteniendo. Si ustedes quieren ir practicando, vayan deteniendo. Solución. Se utiliza la fórmula para convertir grados Fahrenheit a grados Celsius, como se muestra a continuación. Estos son los grados Fahrenheit, estos son los grados Celsius, no sabemos cuántos sean.
Vamos a aplicar esta fórmula. Las fórmulas están en la tabla, es cuestión de que ustedes lo estudien. Y sustituyendo vamos a tener una temperatura Celsius de 110 grados centígrados. ¿Ok? Bueno, perfecto. Ahora vamos a explicar lo que es el calor. Les digo, muchas personas consideran que el calor y la temperatura es lo mismo, pero no, no es lo mismo. Y aquí voy a tratar de explicar la diferencia. ¿Qué es el calor? El calor es una forma de energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura eh, a los de menor temperatura, ¿ok? Y las unidades de calor van a ser los joules, los hercios o hercios, no sé cómo se lean, o calorías, que se representan como cal. Entonces, cuando les aparezcan estas unidades, van a hablar de calor, ¿ok? Una caloría es una cantidad de calor necesaria para elevar un grado centígrado de 14.5 a 1.5 grados. Es un ejemplo de caloría. Un gramo de agua. Además, una caloría es igual a 4.18 joules, ¿vale? Con esta definición podemos establecer la relación. Bueno, no la relación, la diferencia. Para empezar, como les decía, el calor es una forma de energía que se transfiere de los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Yo voy a poner el ejemplo de una persona que está presentando algún tipo de hipotermia, no sé, alguna persona que tiene una temperatura muy baja y que necesariamente le tengan que suministrar calor. Entonces, nosotros podemos observar que cuando esta persona necesita algún cambio de temperatura, una persona que sí está en su temperatura normal, o en su, sí, en su temperatura normal, va a abrazar a, a esta persona con mucho frío, con hipotermia, supongamos. Lo va a abrazar. Qué está pasando ahí? Ahí la persona que tiene la temperatura normal le está proporcionando, le está transfiriendo esta energía. Esta energía se le llama el calor. Le está transfiriendo su calor a la otra persona. Y esta persona, la que tiene frío, está recibiendo el calor de la persona con una temperatura normal. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre temperatura y calor? La temperatura es una forma de medida de qué caliente o qué fría está un cuerpo. Y el calor es una forma de transferencia de los cuerpos, bueno, de energía a los cuerpos de mayor temperatura a los de menor temperatura. Ok, espero se haya entendido, si no, me mandan mensaje, ¿vale? Eh, bueno, entonces vamos a seguir, permítanme tantito. Ok, me mandó mensaje su profesor de historia. Ok, transferencia de calor. El calor puede transmitirse de tres maneras distintas, por conducción, por convección o por radiación, ¿vale? Entonces, ¿qué es la conducción? La conducción es la propagación del calor en los sólidos ocasionadas por el choque entre moléculas o partículas microscópicas que lo conforman. Básicamente es el choque de estas partículas. O se están chocando y están produciendo una energía cinética. ¿Ok? Por ejemplo, al sostener el extremo de un metal en la mano y poner el otro extremo con contacto en el fuego, la energía que llega a la mano hace que ésta se queme. Y lo voy a poner de una forma muy divertida, una una experiencia que a mí me pasó, una experiencia real en la cocina. Ya saben, esto pasa en la cocina, chicos, siempre en la cocina. Bueno, cuando ustedes están cocinando, y voy a poner mi ejemplo divertido. Una vez, eran mis primeras veces cocinando arroz, o sea, yo estaba cocinando arroz, yo me creía que aquí el chef, aquí el perfecto, aquí el máster. Obviamente no era así, pero yo estaba cocinando arroz, ¿no?
El caso es de que, pues ya ven que para cocinar el arroz primero lo tenemos que lavar, que poner a calentar en agua tantito y después lo pasamos a una olla con aceite y lo empezamos a freír para que cambie su color blanco a un color doradito. Entonces, hagan de cuenta que yo tenía máximo volumen en el arroz. O sea, historia real. Yo tenía máximo volumen en el arroz y me mandan un mensaje. Y pues yo me quedo de celular ahí baboseando, pero en mi cuarto. O sea, dejé el arroz ahí. Yo me fui a mi cuarto porque como el arroz se tarda muchísimo, pero yo no sabía que lo tenía que estar moviendo para que no pasara nada. Entonces, voy saliendo de mi cuarto porque me tardé como 5 minutos aquí en el celular. Y cuando veo la cocina está llena de humo, y yo así de fuck, no puede ser, se quemó el arroz. Pero esperen, o sea, ahorita llegamos a la parte de la física. Se quemó el arroz. Entonces yo en mi desesperación de que la cocina estaba llena de humo, el arroz estaba todo negro, agarro la cuchara de metal y me duele una quemazón horrible, horrible, pero en serio me dolía muchísimo la mano. ¿Qué pasó ahí? O sea, aparte de que se me quemó el arroz, ¿qué pasó con la cuchara? ¿Por qué si yo no la tenía directamente en el fuego para que se pusiera tan caliente a tal grado de quemarme y que por varias semanas mi mano me dolía? ¿Qué? ¿Por qué pasó eso? Bueno, esto pasó precisamente por lo que los digo. Yo tengo la olla en el fuego alto. Las partículas van a empezar a vibrar mucho, ya que es un objeto sólido, empiezan a vibrar, a vibrar, a vibrar, a vibrar muchísimo, ¿ok? Como empiezan a vibrar muchísimo, su energía cinética va a aumentar. Ajá. Entonces, esas partículas van a ir subiendo la temperatura de estas partículas y estas partículas van a brincar al, a la cuchara de metal. Y lo mismo va a pasar con esta cuchara. Las partículas van a ir brincando del extremo donde está la cuchara en el fondo de la olla, donde, donde recibe el mayor calor, al otro extremo en el que básicamente está fuera de la olla, no recibe tanto calor y eso va a provocar que el metal se caliente mucho, porque les digo, las partículas están vibrando, están chocando entre sí y eso hace que se esparzan por todo el sólido en este caso. Por eso, a la hora de que yo toco la cuchara, me doy una quemazón. Eso es conducción. ¿Ok? ¿Qué se puede concluir de la conducción? Bueno, ya saben por qué sucede esto en la cocina, porque no es bueno dejar una cuchara de metal en la olla a fuego máximo. Y por favor, chicos, si van a hacer arroz, estén ahí, ¿vale? O sea, los mensajes pueden esperar, pero en serio, que no se les queme el arroz, porfa. Bueno, whatever. Sigamos. El arroz. Ay, pero es que sí me da mucha risa. Ok, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es la convección. Es la propagación del calor ocasionada por el movimiento de una sustancia. Y la forma como se transmite el calor a los fluidos es por convección. Por ejemplo, la circulación del aire en una playa o hervir agua son ejemplos de propagación de calor por convección. Bueno, creo que este sí se entendió. Básicamente es la forma en la que los fluidos se calientan y como por convección empiezan a ir calentando. Vamos a suponer en el agua hirviendo. En el agua hirviendo, cuando tú la pones a hervir para un café, primero se va a calentar obviamente la parte de abajo, porque desde abajo es donde está recibiendo la mayor cantidad de calor. Y después estas partículas se van a ir propagando, ya que debido al movimiento del agua, como desde la parte de abajo empieza a hervir primero, se van intercambiando las partes. La parte de abajo sube y la parte de arriba baja. Esto se hace para que las dos partes hiervan y haya pues esté todo homogéneo, ¿ok? Espero se haya entendido el ejemplo por convección. Y bueno, la radiación es la que pues más tenemos ejemplos, es la propagación del calor generado por ondas electromagnéticas.
Por ejemplo, el calor que llega a la Tierra desde el Sol. O sea, es la radiación que nos mata básicamente si no tenemos una protección como tal. O sea, nuestro planeta Tierra tiene una gran atmósfera y que gracias a, pues, no podemos agradecer como tal, pero sí podemos ver el lado bueno. Entonces, pues debido a la pandemia, nuestra atmósfera y la capa de ozono y todo eso se ha ido regenerando. O sea, hay estudios científicos que demuestran que sí se ha ido regenerando. Sabemos que la pandemia es un momento muy difícil, pero también tuvo su parte buena. Entonces, bueno, vamos a poder rescatar algo bueno porque la mayoría es lo malo. Entonces, si la Tierra no tuviera todo esto, nosotros no podríamos vivir. La vida no habría sido posible. Por ejemplo, cuando salen al espacio, los astronautas, aparte de que tienen que utilizar el casco y todo eso para el oxígeno, si no llevaran un traje que los protegiera, la radiación los quemaría en cuestión de horas. Y por eso en Marte es importante checar todo esto y que también los astronautas al llegar a Marte pues tengan sus trajes espaciales y que los trajes espaciales sean totalmente resistentes a todas las condiciones climáticas, todas las condiciones químicas que el suelo les pueda presentar para que no dañen los trajes. ¿Ok? De hecho, lo que se quiere hacer para Marte es establecer una atmósfera artificial. O sea, es muy interesante cómo este gran señor Elon Musk espero que sí lo conozcan, es uno de los eh, eh, accionistas, no me acuerdo qué es como tal, pero es una persona importante de Tesla. Ajá, es que les digo, no sé si es accionista o es uno de los creadores. Fundadores como tal no es, porque lo formaron dos señores y estos dos señores contactaron a Elon Musk. Pero les digo, no sé si sea accionista o sea uno de los que maneja pues toda la administración y todo eso, ¿no? Y si ya adquirió los derechos de la empresa. Pero bueno, este gran señor y que tiene SpaceX además, SpaceX es una empresa privada de vuelos espaciales que en el cual acaba de hacer esto el 30 de mayo y ahorita el 2 de agosto regresó la cápsula Crew Dragon acá a la Tierra. Fue la primera empresa estadounidense privada que lanzó un cohete. En 45 años no había ido ningún estadounidense a la Estación Espacial Internacional. ¿Quién la orbita? ¿Quién está ahí en la Estación Espacial Internacional? Bueno, están los rusos y están los chinos, pero en 45 años no había ido ningún astronauta estadounidense. ¿Ok? Entonces este señor lo que quiere hacer es elaborar una atmósfera artificial en Marte para que la radiación, pues esta atmósfera proteja a Marte de la radiación. O sea, es muy interesante cómo lo quieren hacer, chicos. Investíguenlo. Es súper interesante, es muy bonito. Ok, bien, según yo no me quiero tardar y ya me estoy tardando un buen, pero es que cuando empiezo a hablar de estos temas me proyecto. Me proyecto. Ok, vamos a hablar de la capacidad calorífica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es la razón que existe entre la cantidad de calor que recibe un cuerpo y su cambio de la temperatura. Es una propiedad extensiva de la materia, es decir, depende de la cantidad de sustancia que se tenga. Nosotros ya habíamos visto que delta siempre se va a significar una variación en la temperatura, una variación o una diferencia, ¿ok? Siempre se va a restar la temperatura final menos la temperatura inicial, igual que la cantidad de calor. Cuando tengamos esto, nosotros que sabemos que en física, o sea, esto es en física, exclusivamente de física, se va a restar la cantidad final de calor menos la cantidad inicial de calor. Porque esto en química, el delta significa aumento de energía en algunas reacciones. Por ejemplo, en las reacciones endotérmicas, en donde tú necesitas proporcionarle cierta cantidad de calor, en la reacción se le pone el delta, que significa que tú le estás proporcionando calor a tu reacción para que sea una reacción endotérmica. Si es una reacción exotérmica que finalmente lo único que hace es, no le tienes que agregar energía porque cuando la reacción resulta,
va a proporcionar energía, entonces no hay problema con la reacción exotérmica, ¿vale? Donde delta Q es la cantidad de calor, va a estar dado en calorías y en joules. Delta T es el cambio de temperatura en grados Kelvin y grados Celsius. Y C es la capacidad calorífica que va a estar dado en calorías entre grados Celsius y joules entre grados Kelvin. Ahora, ¿qué es el calor específico? Es la cantidad necesaria para aumentar un grado centígrado la temperatura de un gramo de alguna sustancia. ¿Ok? Mientras más grande sea el calor específico de una sustancia, mayor será la cantidad que se necesita para aumentar la temperatura. Tenemos el calor específico está dado por esta fórmula, que es calor específico es igual al calor entre pues mi masa por el cambio de temperatura. ¿Ok? Aquí están las unidades, yo creo que ya no es indispensable que las repasamos, pero bueno, ahí está. Y la tabla muestra el valor de algunos calores específicos a presión constante. Esta tabla, si se quieren aprendérsela perfecto, pero el examen comipeos generalmente les ponen el valor de calor específico a la hora de estos problemas. ¿Ok? Por ejemplo, ¿cuál es el calor específico del agua? Pues es 1. ¿Y cuál es el calor específico del mercurio? Ah, pues 0.033. ¿No? Calorías sobre gramos por grados centígrados. Vamos con los problemas. ¿Qué cantidad de calor se requiere para calentar 300 gramos de hierro de 30 a 38 grados centígrados? Considera que el calor específico del hierro es 0.113 calorías sobre gramos por grados Celsius, ¿no? Es lo que les digo, les pueden poner esto. Casi siempre se los ponen. Entonces, vamos a identificar los datos. Me están dando una variedad de temperatura, un cambio de la temperatura. Habíamos dicho que cualquier cambio es la cantidad final menos la cantidad inicial, en este caso temperatura. Es decir, ¿cuál es mi temperatura final? 38 grados Celsius. ¿Cuál es mi temperatura inicial? 30 grados Celsius. Por lo tanto, ¿cuál es mi variación de la temperatura? 8 grados Celsius. La masa está en gramos, perfecto. El calor específico también está muy bien. Nos piden calcular cuál es el calor. Entonces, básicamente, pues, lo único que tenemos que hacer es sustituir en esto. Pero nos están pidiendo calor. Entonces tenemos que despejar el calor. ¿Por qué no podemos utilizar la fórmula del calor original? Porque no me están dando para empezar una variedad en la temperatura y me están dando masa. Y el calor en la temperatura, y me están dando un calor específico también. Y el calor de la fórmula original no relaciona ninguno de estos datos, entonces no podemos utilizar esta fórmula. Simplemente despejamos esta fórmula y finalmente la sustitución de resultado es esta. Entonces, ¿qué calor se requiere para calentar 300 gramos de hierro de 30 a 38 grados Celsius? Un calor de 271.2. ¿Vale? Ok, vamos con el modelo cinético de las partículas y presión. ¿Va? La presión es la razón que existe entre una fuerza aplicada y el área sobre la cual actúa dicha fuerza. Se denota con la letra P y sus unidades son los pascales, son los milímetros de mercurio o son las atmósferas. Y nos dicen aquí cuál es la equivalencia. Por ejemplo, 760 milímetros de mercurio equivale a una atmósfera. ¿A cuánto equivale una atmósfera? Una atmósfera equivale a 1.013 por 10 a la 5 pascales. La fórmula de la presión es esta. Una fuerza aplicada entre el área sobre el cual actúa dicha fuerza. La fuerza ya sabemos que es en newtons, el área es de metros cuadrados y el pascal sus unidades son newtons sobre metros cuadrados. Debido a que la presión es directamente proporcional a la fuerza, entonces a mayor fuerza aplicada se obtendrá mayor presión. Recuerden que una proporción es que si un valor aumenta, el otro valor también aumenta, ¿va? Mientras que el C, la presión inversamente proporcional al área, entonces a mayor área, menor presión, ¿ok? A menor presión, mayor área.
Creo que se entiende. Por ejemplo, un cuerpo aplica una fuerza de 180 newtons sobre una superficie de 0.03 metros cuadrados. ¿Cuál es el valor de esta presión? Nos dan la fórmula que es 180, bueno, nos dan la fuerza que es 180 newtons, nos dan el área que es 0.03 metros cuadrados y cuál va a ser mi presión. Mi presión está dada por la fórmula fuerza entre área, ¿ok? Entonces, simplemente hacemos la división y nos quedan como 6.000 pascales. Les digo, yo ya no me detengo tanto en esto porque ya sabemos cómo se hace un problema. Entonces, no hay mucho que explicar en la resolución de problemas. Además, están súper fáciles estos problemas. Vamos con la presión hidrostática. Los líquidos tienen la característica de ejercer presión sobre las paredes y el fondo de los recipientes que lo contienen. La fuerza que origina esta presión es el peso del fluido y depende de la densidad y la profundidad, y no de la cantidad de fluido que exista. ¿Vale? Va a estar dado por la fórmula, la presión hidrostática es igual a la densidad por la gravedad por la profundidad. ¿Vale? ¿Cuál es la presión hidrostática que se ejerce en el fondo de un tinaco que contiene agua y cuya profundidad es de 3 metros? Considera la densidad como 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y a la gravedad como 10 metros sobre segundos al cuadrado. Recuerden que la gravedad va a depender de cómo te lo marque el problema. Si el problema no te lo marca, quiere decir que hoy vas a utilizar 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Vale? ¿Qué datos tenemos? Tenemos la densidad, la gravedad, la profundidad y nos piden la presión hidrostática. Simplemente sustituimos y nos da 30.000 pascales. Vamos con la ecuación del principio de Pascal. El principio de Pascal el principio de Pascal enuncia que toda presión ejercida sobre un fluido encerrado en un recipiente se transmite con la misma intensidad a todos los puntos del fluido, así como las paredes del recipiente que lo contiene. La prensa hidráulica es una de las aplicaciones del principio de Pascal y consta de dos cilindros de diferente diámetro con un émbolo cada uno, los cuales contienen un fluido en su interior y se encuentran conectados por un tubo. Ok, esto básicamente es para elevar objetos de mayor peso, de mayor tamaño. Ok, el principio de Pascal, como lo dice el concepto, está dado por dos tubos. Un tubo que tiene muchísimo mayor diámetro que el otro tubo. ¿Ok? Y están conectados los dos por otro tubo. Las presiones van a ser iguales. Sean F y A, la fuerza y área respectivamente del émbolo de mayor diámetro, y sean F y A, la fuerza y el área respectivamente del émbolo de menor diámetro, entonces la presión que actúa sobre el émbolo mayor es, la presión 1 es igual a F sobre A. O sea, fuerza mayor sobre área mayor, y la presión que actúa sobre el émbolo menor, que es presión 2, es igual a fuerza menor sobre A menor. Por el principio de Pascal, las dos presiones son iguales, es decir, principio 1 es igual a principio 2. Tenemos las áreas y lo que significa cada uno, ¿vale? ¿Cuál es la fuerza que se obtiene del émbolo mayor de una prensa hidráulica cuya área es de 200 centímetros cuadrados si en el émbolo menor con área de 25 centímetros cúbicos se aplica una fuerza cuyo valor es de 300 newtons? Y justamente este problema se los envié ayer y solamente una persona me respondió. Y pues me dio gusto porque esa persona me respondió bien, entonces estuvo bien. Y este problema yo se los puse en el grupo. Nos dan todos los datos, sustituimos. Ok, ¿qué nos están pidiendo aquí? Acá nos están pidiendo la fuerza mayor, ¿vale?
Ok, perdón, es que me llegó un mensaje. Tenemos el haya mayor, tenemos la fuerza menor y tenemos el haya menor. Ok, estos dos de aquí, ¿qué van a representar? ¿Qué corresponden? Estos dos de aquí, lo que corresponde de acá, estos dos, perdón, se me fue la onda, estos dos corresponden al tubo menor. Y del tubo mayor solamente sabemos su área, pero no sabemos cuál es la fuerza, ¿vale? Entonces, ocupamos la fórmula de Pascal y lo único que tenemos que hacer es despejar la fuerza mayor, quedando de esta manera. Sustituimos y tenemos una fuerza de 2400 newtons. El principio de Arquímedes. ¿Qué quiere decir el principio de Arquímedes? Establece que todo cuerpo sumergido, total o parcialmente en un fluido, experimenta un empuje o una fuerza de flotación igual al peso del volumen desalojado del fluido o al peso del volumen sumergido del cuerpo. Es decir, básicamente el principio de Arquímedes te está diciendo que el objeto que tú eches en un líquido lo va a, lo va a empujar, ¿ok? Con su mismo peso del volumen desalojado del fluido. Cuando tú pones un cuerpo de gran tamaño en el agua, vemos que este flota. ¿Qué está pasando ahí? Que el agua lo está empujando al cuerpo para que flote. ¿Ok? Ese es el principio de Arquímedes. Obviamente los cuerpos que no tienen tanto peso no van a arrojar tanto volumen. Por lo tanto, estos se van a ir al fondo del agua, como si tú aventaras una moneda al mar. ¿Ok? Se representa de esta manera y tenemos dos fórmulas. Tenemos esta fórmula, esta de acá, y tenemos esta otra fórmula, donde P sub índice es el peso específico del fluido, que puede estar dando en newtons o en metros cúbicos o en dinas y centímetros cúbicos, la V, que es el volumen desalojado sumergido, la G, que es la gravedad, la densidad, y la E es el empuje del líquido, del fluido con el cuerpo, ¿no? Y está dado por newtons y dinas, porque al final el empuje es una fuerza, entonces por eso va a estar en newtons. Ejemplo, ¿cuál es el empuje que experimenta un cuerpo de 0.42 metros cúbicos que se sumerge totalmente en el agua? Considera la densidad que es igual a 1000 kilogramos sobre metros cúbicos y la gravedad que es igual a 10 sobre metros sobre segundos al cuadrado. ¿Va? Entonces, ¿qué nos están dando? Nos están dando la densidad, nos están dando la gravedad y nos están dando el volumen. Vamos a ocupar la fórmula de densidad por gravedad por volumen. Recuerden que tenemos que ver qué datos nos están dando para ver qué fórmula nos queda. Hacemos la sustitución, los resultados y nos quedan 4200 newtons. ¿Ok? Ese es el empuje. Y bueno, vamos con los últimos temas. Les digo, los ejercicios ya no me detengo mucho porque ya sabemos cómo son y lo hemos repasado muchísimas veces, ¿no? Entonces, ahí están las operaciones, por si las quieren comprobar, no hay problema. Principio de la conservación de energía. A la rama de la física que se encarga del estudio de la transformación del calor en trabajo y viceversa, se le conoce como termodinámica. ¿Ok? Un sistema termodinámico es una porción de materia que aísla del medio con el propósito de estudiarlo al quitar las restricciones impuestas. Yo no les puse las leyes de la termodinámica porque iba a ser más tardado y no queremos eso. Entonces vamos a pasar con las leyes de los gases. ¿Qué quiere decir? Los gases son fluidos sumamente compresibles, ya que al existir una separación muy grande entre las moléculas que lo conforman, la fuerza de cohesión es mínima.
Esto sí, solamente, solo, sí y solo está a una temperatura normal. Pero si empezamos a aumentar la temperatura del gas, sus partículas van a empezar a chocar muchísimo y esto aumenta la energía cinética de las partículas. ¿Qué es un gas ideal? Es un gas hipotético que sirve como un modelo práctico para describir el comportamiento de los gases a presiones bajas y a temperaturas altas. En un gas ideal se considera que la fuerza de atracción es nula. Son conceptos que se pueden entender, ¿vale? Iba a decir aprender, pero aprender no es la palabra correcta, chicos. En este examen lo que les van a aplicar son sus conocimientos, no lo que lleven aprendido. Entonces, siempre traten de entender las cosas, nunca se las aprendan, nunca, porque así no funciona el conocimiento, chicos. Bueno, ley de Boyle. Para una masa de gas dada a una temperatura constante, el volumen de gas varía de manera inversamente proporcional a la presión que recibe y matemáticamente se expresa como T, que es una constante, que va a dar a la presión por el volumen, que es igual a K, que también es una constante. O básicamente tenemos esta fórmula, que esta fórmula son las que les preguntan. Esta es como mm, parte de la comprobación de dónde viene esto. ¿Ok? La ley de Charles. Para una masa de gas dada una presión constante, el volumen de gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura y la temperatura se debe manejar a escala Kelvin. Recuerden, las temperaturas se van a manejar en escala Kelvin. ¿Ok? Entonces, ¿cómo va a quedar? Vamos a centrarnos nada más en esto. Volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a volumen 2 entre la temperatura 2. ¿Por qué? Porque es directamente proporcional a la temperatura. Es decir, si la temperatura aumenta, el volumen aumenta. Si la temperatura disminuye, el volumen disminuye. La ley de Gay-Lussac. Para una masa de gas dada a volumen constante, la presión que recibe, eh, a ver, permítanme. Bueno, acá, para una masa de gas dada a volumen constante, la presión que recibe el gas varía de manera directamente proporcional a su temperatura. Y la temperatura se debe manejar a una escala Kelvin. Recuerden, siempre la temperatura se van a manejar a escalas Kelvin. Entonces, ¿cómo va a estar dado esto? Eh, Va a estar dado por la presión, por esta fórmula, ¿ok? Entonces dice que la presión que recibe el gas, o sea, la presión que tú le estás dando al gas, va a variar de manera directamente proporcional a su temperatura. Es decir, que si un gas tiene una temperatura mayor, tienes que ejercer una presión mayor, porque es manera directamente proporcional. Y igual, siempre se van a establecer igualdades, ¿vale? Entonces, las fórmulas que me sirven son estas. Las demás son como parte de la comprobación de dónde salen estas. Y finalmente tenemos la ley general del estado gaseoso. Al juntar las leyes anteriores, se obtiene que para una masa de gas, dada la relación presión por volumen sobre el tiempo, se mantiene constante. Es decir, la presión por el volumen entre el tiempo es igual a una constante. O podemos relacionarlas. La presión por el volumen entre el tiempo, todo esto son los primeros datos, es igual a la presión 2 por el volumen 2 entre la temperatura 2. Y acá tenemos cada una en cómo se van a dar las unidades. Recordemos que las presiones van a estar en atmósferas, en pascales, en milímetros de mercurio, cualquiera de los tres. Y los volúmenes van a estar en centímetros cúbicos, en metros cúbicos o en litros y finalmente la temperatura va a estar en grados Kelvin. ¿Ok? Siempre que estén trabajando con gases, esto es importante, chicos, siempre que estén trabajando con gases, las temperaturas tienen que estar en grados Kelvin. Entonces, si ustedes les dan grados Celsius, les dan grados Fahrenheit, tienen que utilizar las conversiones de las temperaturas que vimos en las diapositivas pasadas y convertirlos a grados Kelvin, ¿vale? Y bueno, la C es una constante, pero les digo, vamos a enfocarnos en esta.
Vamos a ver un último ejercicio ya para terminar. Un gas a presión constante de 40 centímetros cúbicos a una temperatura de 50 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a una temperatura de 80 grados Celsius? Nos está diciendo que qué volumen va a ocupar y nos está dando una presión, ¿ok? Una presión con una temperatura y un volumen. ¿Qué volumen va a ocupar? ¿Cuál vamos a utilizar? Tenemos estos. Tenemos que convertir las temperaturas a grados Kelvin. 50 grados más 273 es igual a 323 Kelvin. Bueno, no me voy a detener mucho en esto porque ya lo vimos, ¿vale? ¿Cuál es el volumen 1? Mi volumen 1 es 40 centímetros cúbicos y me está diciendo que cuál es mi volumen. ¿Qué volumen va a ocupar cuando el gas tenga una temperatura de 80 grados centígrados? Entonces, ¿qué podemos decir de acá? Podemos decir que, mm, podemos decir aquí que mi volumen es directamente proporcional respecto a mi temperatura. Entonces, si es así y tengo una temperatura mayor, mi volumen va a ser mayor. ¿Qué ley es la que dice esto? Es la ley de Charles. ¿Ok? Entonces vamos a aplicar la fórmula de la ley de Charles. ¿Ok? En el que relaciona el volumen con la temperatura. ¿Vale? Creo que cuando le estaba narrando lo de la ley de los gases, en alguna dije el tiempo. Discúlpeme si en alguna dije el tiempo. No es el tiempo, es la temperatura, ¿ok? Disculpen. A veces se me van las cosas. Y se despeja el volumen 2 porque queremos encontrar el volumen 2. Entonces, por lo tanto, el volumen 2 va a ser igual al volumen 1 por la temperatura, les digo, se me va a llevar a decir tiempo otra vez, por la temperatura 2 entre la temperatura 1. ¿Y cómo va a quedar? Va a quedar a 43.7 centímetros cúbicos. Les digo, mi volumen va a estar va a tener una proporción directamente proporcional a la temperatura. Si mi temperatura aumenta, mi volumen aumenta, directamente proporcional respecto a la temperatura que yo tenga. Entonces es cuestión de analizarlo, es cuestión de entenderlo, de estudiarlo. Si tienen alguna duda, si algo no les quedó claro, por favor díganme, me mandan mensaje y yo les contesto, ¿vale? Entonces esto va a ser todo, chicos. Por favor, les voy a poner estos ejercicios, no sé cuándo se los suba, espero subírselos hoy en la noche, no creo. No sé, chicos, pero se los voy a subir. Si lo quieren hacer, perfecto, ¿vale? Entonces, pues ya. Bye, chicos.